bienvenidos a Burbuja Literaria. Yo soy Katia León y en esta ocasión estoy con Juan. Hola. Y bueno, estamos aquí de regreso para hablar de un nuevo tema. La vez pasada le tocó a Juan traer el tema, así que el día de hoy me toca a mí. Uh-huh. Y bueno, aquí tengo mis notas. Sí. Juan no ha hecho trampa, no sabes de... No, todavía no sé. No sabe de qué vamos a de hablar hecho, hasta hoy. se me cayó el agua. Pero sí, dime. Pero bueno, el tema de hoy es un tema muy, muy interesante porque está como en auge. Y hay mucha literatura alrededor de eso. Digo, entre otras formas de arte. Y estamos hablando de el retelling, el género del retelling. Ok. Sí, no sé, Juan, ¿sabes qué es el retelling? Y alguna vez me lo explicaste, Uh-huh. pero en sí no estoy muy seguro. Ok, pues este es un género que ha estado de moda, como te lo comentaba, en los últimos años. Y es... Reescribir, retelling. Ajá, pues el retelling parecido, tell es decir o contar, retelling es volver a contar. Ok. Entonces, este género lo que hace es volver a contar una historia, pues más o menos como lo que hace Disney, ¿no? Que toma los cuentos clásicos y crea sus propias versiones. Este es un retelling. Okay. O sea, ya sea que hablemos de La Bella Durmiente, Blancanieves, Aladín, La Bella y la Bestia. Todas las películas de Disney, en este sentido, pues sabemos que no son los cuentos originales, no son las historias originales, solo las tomaron, las adaptaron. Y esto es un retelling. Okay. Entonces, bueno, esa es la forma como más fácil de explicarla. Sí. Es un poco más complejo, pero digamos que a grandes rasgos así se puede explicar. Muy bien. Y bueno, yo estoy segura de que puedes pensar en algunos ejemplos, ¿no? Pues sí, o sea, están como los de Disney. Ahorita se me viene, creo que también es de Disney, el de Alicia en el País de las Maravillas, el último de Tim Burton. Me parece que sí, pues creo que podría considerarse como un retelling. Sí. Y pues yo creo que hay más, ¿no? Pero no sé a qué se deba pues toda esta no sé si moda o corriente literaria, ya... Supongo que nos dirás. Pues esto ha tomado lugar en los últimos años precisamente con la literatura juvenil. Ajá. Y no sé si ubicas obras como por ejemplo las de Marisa Mayer, que es una de las grandes exponentes en este momento. Tiene un libro que se llama Heartless, ahorita que mencionabas Alicia en el País de las Maravillas. Y Heartless retoma toda esta cuestión del País de las Maravillas para contarnos una historia. Pero no es la historia de Alicia, es la historia de la Reina de Corazones. Sí, ya más o menos me acuerdo de que también alguna vez me comentaste de este libro. Sí. Súper interesante. Sí, es muy interesante. Heartless lo que hace es contarnos cómo este personaje que conocemos, esta villana, por decirlo de esta forma, se volvió loca. ¿Por qué se volvió loca? ¿Cómo se convirtió en el personaje que nosotros conocemos? Es la historia de su origen, de cómo llegó a ser lo que es. Ok. Y bueno, Sí. de esta misma autora hay toda una saga que se llama Las Crónicas Lunares. No sé si has escuchado de ella. Okay. Tiene libros como Cinder, Scarlet, creo que se llama así Scarlet, no estoy segura, pero retoma también cuentos clásicos. Por ejemplo, el de Cinder es el de La Cenicienta. Y por lo que tengo entendido, yo no he leído esos, el de Heartless sí lo he leído, la de Las Crónicas Lunares, esa saga no la he leído, pero por lo que sé, retoma estos cuentos clásicos en una época como futurística, o futurista más bien. Sí. Futurista, y es como tipo distopía y todo eso y tecnología. Está muy interesante. Sí, se escucha interesante. Te iba a decir, entonces, este movimiento, esta reescritura diferente interpretación de algunas historias,
pues nace con la literatura juvenil, o sea, es algo No, que... no, esto ha existido desde siempre, desde ok. siempre. Cada que alguien toma una obra y la adapta o le Sí. cambia algo, le está volviendo a contar. El retelling es un género que lleva existiendo desde hace mucho tiempo. Ok. Y lo que yo te comentaba es que toma popularidad Ajá. precisamente en los últimos años con la literatura juvenil, porque Ok. llama mucho la atención. Pensemos en historias pues más clásicas, tal vez como Orgullo y Prejuicio. Sí, 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 de eso. Hay una película con zombies de eso. Ah, bueno, ese es un En el retelling, retelling. ese es un Ah, ok. retelling, por ejemplo. Ajá. Tal vez El Mago de Oz. Sí, clásicos. Hay un libro que se llama Dorothy debe morir, Ujú. que retoma esta cuestión del Mago de Oz. Ese es un retelling. Y bueno, sí, le puedes cambiar muchísimas cosas, ¿eh? Pero lo bonito del retelling Ujú. es que ya conoces a esos personajes, ya conoces ese mundo, ya conoces esa historia. Sí. Es un poco, voy a hacer una analogía como el fanfic. Sí, justamente iba a decir eso, es como un fanfito, ¿no? O sea, utilizas pues los personajes de tu historia favorita y cuentas la historia como que a ti te hubiese gustado que sucediera, ¿no? O tal vez desde tu O punto de diferentes vista, cosas, ¿no? O claro. sea, a lo mejor en este caso no sabemos realmente cuál es el origen de la Reina de Ujú. Corazones, pero esta autora, Marisa Meyer, dijo, bueno, ¿cómo se convirtió en el personaje en el que Ujú. conocemos? Y Sí, ella creó su historia, su propia versión de cómo es que llegó a ser ese personaje. sí, sí, sí. No, Ah, adelante, sí, sí, sí. continúa, es Sí, completamente de acuerdo. ok. Y bueno, en lo personal a mí me gusta mucho este género. No sé si tú hayas tenido oportunidad de leer algún retelling. Eh, no, pero fíjate, ahorita con lo que mencionas de Alicia, creo que es uno de los cuentos que más se resignifican hasta cierto punto. Hay un videojuego hablando Ujú, de videojuegos de la mesa pasada que ya sí. debe de estar publicado para estas alturas, que se llama Alicia Sin Chains, algo así, Ok. que Alicia es una paciente de un hospital psiquiátrico, el cual todo lo que sucede de lo maravilloso del mundo maravilloso de ella, ¿cómo se llama? El País de las Maravillas. Ok. En el País de las Maravillas, pues es un invento de su imaginación, ¿no? Y tú Ujú. tienes que ir descubriendo las cosas. Es bastante sombrío el videojuego, pero bueno, supongo que esa es la aproximación más cercana que tengo. La verdad, Claro. creo que no he leído. Sí, sí, sí. Sí, es una muy buena aproximación. Tomando al género, eso es un retelling. Ujú. Claro, en otro formato es un videojuego. Sí, Pero lo que comentábamos la vez pasada, por ejemplo, con el videojuego de The Witcher, o más bien los videojuegos, sí. eso también es un retelling. Ah, sí, ¿por qué? O sea, porque Ajá. estás tomando una historia para contarla de otra manera. Ah, ok, lo que... ok. En este caso, pues es una adaptación a videojuego. Estás contando la misma historia, Ajá. pero cambia. ¿Cuál es la diferencia entre una adaptación, por ejemplo, cinematográfica o un... ¿Estás de acuerdo que cuando se Ajá. hace un guión, y lo sabemos porque Sí, nosotros lo hemos hecho, cambias cosas? sí, 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 claro. No es la historia original. Ujú. Los artistas que hacen adaptaciones, ya sea a la televisión, Ujú. al cine, a En videojuegos, nuestro caso, al podcast. se toman libertades al momento de hacer estas adaptaciones porque no es lo mismo contar la historia por escrito que en este caso el lenguaje cinematográfico Ujú. o de los videojuegos, Sí. y hay cambios. Con el más mínimo cambio que se haga, pues deja de ser la obra del autor y le estás impregnando tu sentido. O sea, las personas que hicieron, no sé, los diseños de los personajes para el videojuego o Ujú. demás, pues ya le están haciendo cambios. Y entonces a eso lo podemos considerar como un retelling. Pues es volver a contar. Volver Estás a volviendo a contar. contar lo mismo de otra forma. Me suena un tanto también como quizás a los reviews, que no sé si tengan una semejanza o estén acompañados. Como una reseña. No, perdón, los reviews. No, creo que sí se pronuncia así. Pero me refiero, por ejemplo, a Masacre en Texas, que ahorita de hecho salió un nuevo póster de una versión nueva que van a hacer.
Y pues bueno, Masacre en Texas es una película Ah, de tú estás terror. hablando de los remakes. Remakes, sí, perdón. Sí, los remakes y los reviews, los retellings tienen esa semejanza, son primos. Ah, ok. Supongo que son parecidos. Ajá, No estoy segura de que sean exactamente lo mismo. Mm, Supongo que habría que hacer como el análisis de decir, ajá. bueno, un remake es un retelling, porque pues sí, retelling es volver a Ajá, contar. ajá, Supongo que, digamos que son como hermanos, ¿no? Porque el retelling es, ajá. digamos, en el caso de lo escrito. Ujú. Y si lo quieres ver así, si estamos hablando de una película y es el remake, pues digamos que Sí, son lo mismo en ámbitos distintos, son disciplinas distintas. sí, creo que sí. ¿Tú qué piensas? Entonces ahí se involucra más el autor, o sea, es más el autor, la visión del autor, ya sea un cineasta, un escritor. El, Es que desde el el- momento en el que alguien toma una obra que ya existe, algo que sí, ya se contó, algo que ya se hizo, sí, y lo toma para, pues digamos, volver a contarlo, volver a mostrarlo o como lo quieras poner, impregnándolo desde su propia visión, ahí ya tienes un retelling. Y aquí tal vez podrían entrar algunas personas a decir, no, es que eso es plagio, es que eso... Y es un conflicto, pero la sí. cuestión es que aquí lo que impera en la cuestión de la originalidad no es la historia per se, sino es cómo la estás O contando. sea, la visión del autor Ujú, en ese momento. Ah, ok. Eso es exactamente. lo que podemos decir, lo valioso de esta... Ujú. Ah, ok. Ok, no sé si tú has leído fanfics. No, no, me gustaría leer Ujú. algunos, pero no. Pero, o sea, la cuestión con los fanfics es que están tomando, no sé, una historia y ellos están contando cómo les hubiera gustado que ¿Qué pasara. pasara? Fíjate que hay uno que quizás no lo leí por completo, pero se llama Dragon Ball Alpha, creo, que fue cuando pues, surgió pues prácticamente el internet y la gente compartía sus fanfic o dibujos de ciertas cosas de esta serie de Dragon Ball Z. Y contaban la historia de lo que les hubiese gustado que sucediera después, ¿no? Ajá. Que también es bien interesante. Pero bueno, supongo que ese es un acercamiento un poco más Ajá, o sencillo. sea, yo creo que la cuestión del fanfic es que, pues precisamente lo está haciendo un fan. Ujú. Y es muy atractivo, ¿no? A veces cuando terminas de ver una película, una serie, de leer un libro, tú te quedas con ganas de más. Sí, Quieres más y entonces pues esas personas están dándote más contenido de esos personajes con los que ya te encariñaste, de ese mundo que te gusta tanto, y por eso vas a leerlo. Y hay fanfics muy bien hechos, muy bien sí, sí, escritos, y que sí. valen la pena leerse, y es algo muy interesante. Y yo sé que ellos no están tal cual contando la misma historia, sino a lo mejor están tomando un punto que para ellos no fue satisfactorio, o a lo mejor terminó y quieren saber cómo hubiera continuado y demás y lo están, o sea, lo están haciendo desde su visión. Es un poco distinto, pero digamos que la esencia es la misma, ¿no? Están tomando algo que ya existe y lo están impregnando de su perspectiva, de su visión, y le están, sí, o sea, aquí la visión del autor es muy importante. Sí. ¿Por qué crees que es necesario o quizás pues importante volver a contar una historia? Por las perspectivas, ¿Sí? vamos a hablar, por Ajá. ejemplo, de las tragedias griegas, ¿no? Ajá. Por ejemplo, De decirse que ya tenemos una mesa de diálogo de... ok, Que es un sí. retelling, ¿no? También. Ese es un retelling, Ajá. Circe es un retelling. Sí. Am, pero a lo que yo iba, por ejemplo, tenemos las tres Electras. Ah, claro. Es la misma historia. Autores completamente distintos. Y entre una y otra podríamos llamarlas retellings. Sí. Porque es la misma historia contada desde el punto de vista de distintos autores. Pero es la misma historia. Y es muy distinta leer la versión de, no sé, Esquilo Ujú. a la de Sófocles. Sí, sí, sí. Y las dos son muy valiosas. Y si tienes la oportunidad de leer las dos, no me acuerdo quién escribió la otra versión, No, yo tampoco. pero Pero bueno, no, las tres versiones sí.
ve a leerlas porque la experiencia va a ser muy distinta porque la perspectiva de cada uno de esos autores es distinta. Sí, sí, sí. Sí Entonces, tienen... tan solo remontándonos hasta los griegos, ahí comienza como el origen de este género, Va, ¿no? va, De va. tomar esta historia que ya existe, sí, pero lo importante no es que ya conozcas la historia, sino lo nuevo que te puede dar la perspectiva de un autor distinto. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, tú conoces la intertextualidad. Sí, de hecho, pues todo texto tiene intertextualidad, ¿no? De Sí. hecho, era algo que me preguntaba si es que acaso la literatura no es un gran retelling. Podría Pues ser, podría o ser. sea, no queda descartado, pero... Hablábamos de ciertos elementos en la literatura policial, ¿no? De, por ejemplo, el detective y su ayudante. En este caso, pues creo que también está muy inspirado en El Quijote y Sancho Panza, ¿no? Que son, o sea, son elementos que se van utilizando, que la misma literatura va nutriéndose de esos elementos y que quieras o no, pues están ahí y tú los vas cachando, vas diciendo, pues se parece a esta otra obra, ¿no? O sea, Claro, sí. ya se van permeando en el canon. Es que, como lo veo yo, y no soy la única, a lo mejor si se meten a leer un poquito, se darán cuenta que el retelling es como la máxima expresión de la intertextualidad, porque es completamente una referencia a otra obra. Sí, pero es más directa, ¿no? Ahí Ajá. quizás sería como el punto, como de que es directa y pues no trata de ser de ocultarse, sino toma esta historia y de ahí va Pero, desarrollando. Ajá. aquí va. En el caso de Heartless, por ejemplo, ya sabemos que está toda esta referencia a Alicia en el País de las Maravillas, porque es el mundo que creó Lewis Carroll, pero tiene otros guiños. Por ejemplo, hay un Ujú. personaje a quien todo el tiempo lo acompaña un cuervo Ok. que dice Nevermore. Ah, muy Edgar Allan Poe, ¿no? Sí. Captaste la referencia, ¿no? Claro, claro. Entonces tiene guiños hacia otras obras. Y eso es algo que no cachas a la primera o que a lo mejor si no conoces, yo sé que en este caso sería muy difícil que no conocieras la obra de Edgar Allan Poe, pero si alguien no lo conoce, pues lo deja pasar y ya, ¿no? Pero Sí. también tiene ciertos guiños, o sea, no lo esconde, es cierto, no lo esconde porque pues ese es el punto precisamente, no esconder la obra a la que está referenciando. Sí. Pero al final de cuentas tiene mucho que ver con la intertextualidad porque está dialogando con estas otras obras. Sí, fíjate que ahorita que lo mencionas, me acordé de un ejercicio de intertextualidad que suelo hacer con algunos alumnos de escritura creativa cuando hay que escribir y uno tiene bloqueos creativos. Creo que a veces hay que mirar su árbol genealógico de autores para agarrar inspiración, ¿no? Ver lo que hicieron tus autores favoritos, tus artistas favoritos y de ahí empezar a vulgarmente decir robar ideas. De hecho, por ahí hay un libro de Austin Kleon de Roba como un artista, muy recomendado para los que les guste escribir. Y bueno, en este ejercicio que yo les pongo es un ejercicio de literatura comparada en cuanto a 3 textos muy, muy interesantes de intertextualidad. La cena de Alfonso Reyes, Aura de Carlos Fuentes y La esposa del general de Peter Straub. Que ahora que lo pienso, creo que el tercero, el de La esposa de Peter Straub, no es sino un retelling de Aura, ahora que lo pienso así. Bien interesante eso. Pero bueno, en cuanto a estas 2 obras un poco más famosas, Aura y La cena, pues si lo piensas bien, pues también podría considerarse un retelling. Tiene los elementos, solo que los está contando de otra manera. Y Claro. pues ahí es un poco más discreto las referencias. Claro. Pero sí. Y es que, por ejemplo, en el caso de los retellings, el autor está asumiendo que tú ya conoces la obra original. Sí. No tiene que preocuparse tanto por presentarte a los personajes, por decirte cómo son, Sí. porque asume que ya los conoces. Tú ya conoces ese mundo y entonces eso le permite jugar con muchas cosas. Sí, claro.
Estoy pensando, no sé si conoces este libro, se llama La Bruja del Mar, es de Sarah Henning. No, solo me preguntas libros que no sé. Son los libros que yo he Sí. leído. No lo conozco. Ok. Ya todos deben saber que tenemos gustos muy distintos, lecturas Sí. muy distintas. Pero bueno, este es un retelling de La Sirenita. Ah, ok. Ajá. La cosa, o más bien lo que tiene en común con Heartless es que no se enfoca en la protagonista original, ¿no? O sea, Heartless no se enfoca en Alicia, se enfoca en la reina de Ah, ok. corazones. La bruja del mar no se enfoca en la sirenita. Sería- Se enfoca, pues, en la bruja del mar, Sí, valga la redundancia, en la el película de antagonista, Disney. ¿no? En la película de Disney es Úrsula. Sí, Eh, estaría interesante un retelling de el crustáceo, el cangrejo, ¿no? También desde su perspectiva. ¿O por qué? ¿Por qué, por qué contar la visión desde un punto de vista de un antagonista? En este caso, pues creo que todos los personajes son válidos, ¿no? Y puedes claro, agarrar cualquiera. son válidos. Sí, en este caso, pues ya O la sea, antagonista está bien. a la autora le Ajá. interesó contar Sí, la sí, sí. historia de la bruja del mar, ¿no? De Úrsula. Y es es una historia bastante interesante, ¿no? La versión de Disney, que es la que todos conocemos, pues no sabemos qué onda con Úrsula, sabemos a lo mucho que es hermana del rey Tritón. Ujú. Pero hasta ahí, ¿no? Asumimos que siempre fue este ser mitad humano, mitad pulpo. Ujú. Pero en la versión de Sarah Henning era humana originalmente. Sí era una bruja, pero no pertenecía al mundo marino, era humana completamente. Y una serie de circunstancias la llevan a terminar siendo este ser mitad pulpo, mitad humana. No es una Sí. sirena per se, pero nos cuentan toda la historia de cómo terminó convirtiéndose en la bruja del mar, en este ser tan temido. Y al final del libro, esto es como en epílogo, o sea, no lo considero spoiler, porque al final de cuentas ya conocemos la historia. Muere. Pero ¿No muere? no Ah, muere. ok. Al final, porque la historia que está contando Sarah Henning es cómo se convirtió en la bruja del mar. Al Ok. final del libro llega una sirena a pedirle que si la convierta en humana porque se enamoró de Ok. un hombre. Empieza con bueno, con parte Termina de... con el inicio de la sirenita. Exacto. Ujú. Órale. Ajá, qué Ajá, interesante. está muy interesante. Sí, te iba a preguntar, Ujú. ¿tú qué consideras es como valor canónico estas historias? O sea, los autores, digo, a lo mejor ya no están vivos, pero pues los seguidores o los académicos dicen, no, esto debe considerarse como una obra aparte o se debe contar como algo canónico dentro de la misma línea narrativa de esta obra. Por ejemplo, La Sirenita, Ujú. O sea, tiene el mismo valor, a ver, literario, por decirlo de alguna manera. viéndolo desde la academia, Sí. yo creo que a la academia no le gustaría mucho esto del No. retelling. Ajá. Mm, pero es muy interesante. A los fans sí, ¿no? Digo, no, a los fans de una obra determinada es como un producto, adyacente, ¿no? Que puedes leer y disfrutar. Ujú. Pero, o sea, puede ser que les guste, puede ser que no. O sea, eso también puede Ah, ok. pasar. O sea, el que sea un retelling no garantiza que a los fans de la obra original les vaya a gustar. ¿Te ha Es- pasado? no lo sé. Me pasa más con adaptaciones audiovisuales. Ajá. Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho Alicia en el País de las Maravillas. Tengo una edición que tiene, es en el mismo libro. Ujú. Viene Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo. Me gusta mucho. Pero Heartless también me gusta mucho. No he leído la historia original de La Sirenita, pero leí La Bruja del Mar. No puedo decir que me encantó, Ujú. pero tampoco me disgustó. O sea, fue una lectura interesante. La disfruté mientras la hacía Sí. y estuvo bien, ¿no? Pero igual entiendo que puede haber personas a las que no le haya gustado, personas a las que les haya encantado. Creo que esta es una cuestión más bien personal. Ujú. Si tú vas a buscar un retelling, pues existe la posibilidad de que te encante, como a mí me encantó Heartless, o puede ser que igual no te guste para nada y es válido.
Sí, sí, sí lo imagino. Creo que también es mucho de nicho el retelling. O sea, Ujú, es decir, por ejemplo, ahora que hablas de Alicia en el País de las Maravillas, si te gustó el libro o viste la película de Tim Burton, pues creo que es un buen añadido, ¿no? ujú, Para seguir sumergiéndote en este mundo. Y aunque claro. quizás no es del mismo autor, pues es un agregado que puedes tener, ¿no? Sí, sí, Como sí. quizás, como hubiese pasado, ¿no? Sí, claro. Y o sea, yo creo que el retelling tiene el mismo atractivo o el mismo encanto, como te decía, que un fanfic. Sí. Sinceramente, yo sé que hay personas que no les gusta leer sagas porque dicen, no, es que son muchos libros, Ajá. es muy tardado, o algunos dicen, es que es mucho compromiso seguir una saga. Sí, sí es difícil, ¿eh? Ajá, y a mí me encantan las sagas. Sí. Lo que sucede es que para mí no es tan fácil desprenderme de las historias con las que me conecto, Te de las historias encariñas. que me gustan. O sea, a mí me encanta ver series que tienen 6 temporadas, 10 temporadas, que son larguísimas. A mí me encanta ver esas series porque yo empiezo a verla y si me gusta y me encariño con los personajes, yo quiero más, no quiero que termine, quiero estar consumiendo más, más y más. Y en ese sentido me gustan las series que son largas. Y por ejemplo, hay personas que dicen, no, es que a mí no me gusta ver series porque tienes que estar ahí dándole continuidad y demás. Yo prefiero ver películas porque te sientas 2 horas, termina la película, terminó la historia y puedes Sí, seguir con tu vida, ¿no? No, sí. o sea, Bueno, todo se resuelve. también creo que son formatos diferentes. Igual, pues las series, como bien lo dicen, son serialas, son episódicas. Ajá. Y la película, pues creo que es un tipo de narrativa diferente, ¿no? Claro, Aunque, pero digamos que en este caso hay personas que no quieren comprometerse con una serie, por muy cortita que sea. Sabemos que ajá, existen las miniseries, pero que sí, igual dicen, o sea, a lo mejor le doy chance, pero prefieren ver películas porque te sientas una vez y ya. Y puede también ser. conozco personas que dicen, no, pues es que a mí no me gusta estar dándole seguimiento a pues varios libros. A mí me gusta que sean autoconclusivos, se termina la historia y ya, o sea, yo puedo seguir con otra cosa. Sí, sí, sí. Yo he leído libros autoconclusivos, no tengo nada en contra de ellos, me gustan, Los pero, odia. pero, No, no es cierto. pero yo prefiero 1000 veces leer una saga que leer un libro Sí, autoconclusivo. ¿qué le ves a una saga que no tenga un solo libro, un ejemplar de una sola historia? Es lo mismo que me pasa con las series, yo quiero más. Sí, quieres más, quizás es eso. Yo quiero Ajá. más. Y por ejemplo, Úchalas. Ok, creo que yo sé, ya entramos en un conflicto, pero en un conflicto moderno, ¿no? ajá, Pero pues ya lo o toco sea, ahorita. yo quiero más, o sea, para mí no es tan fácil decir, ah, ya se terminó la historia, pues ya hasta ahí quedó. No, 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 para mí eso no es suficiente. Hay veces que yo sí digo, no, es que yo quiero saber más, yo quiero Ujú. saber cómo continuó, quiero saber qué pasó. Entonces, por ejemplo, creo que la saga más larga que con la que me he comprometido, Ajá. porque no es la única, es con la de Cazadores de Sombras. Y a muchas Ah, ok. personas no les gustan, a otras sí. O sea, yo no voy a entrar en conflictos. A mí me Sí. gusta. Y yo sé que es literatura juvenil y que a muchos no les gusta. Ajá. Dejemos esa parte de lado. Es una saga muy grande. Muy, muy grande. Sí. Pero Eh, precisamente lo que me gusta de esa saga, entre otras muchas cosas, es que en el momento que yo quiera puedo seguir consumiendo. Y Uy, ajá. es que es esto. Yo llevo años y no puedo ponerme al día con la saga. Ah, ya. Y eso para mí no es un pesar, es como de, yo tengo para rato y Hay es, certeza. ajá, yo tengo la tranquilidad de que voy a tener para rato contenido sobre los personajes que me gustan, personajes con los que me he encariñado Ujú. muchísimo. O sea, hay muertes en la historia que me rompen el corazón y lloro y es algo muy bonito para mí. Sí, 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 es bonito. Y no sé si tú sepas, pero la autora no solo saca contenido, digamos, que sea publicado físico o digital, sino que, por ejemplo, ahorita ella en su cuenta de Tumblr hizo otra cuenta aparte porque hay una parte de la saga que es como una trilogía que se llama Sí. Renacimiento. Terminó esa trilogía y es como que es mi trilogía favorita. Yo amo esos personajes. Y decía como, ay, ojalá pudiera ver más de ellos.
Y sí puedo ver más de ellos, te voy a Sí. decir por qué. Porque en su cuenta Hay de un blog. Tumblr, todos los lunes publica algo relacionado con ellos. Relatos súper cortitos. Es como una novela epistolar moderna porque ves mensajes de texto que escriben, Sí. cartas, fotos. Y todos los lunes se está publicando. Yo todos los lunes estoy entrando a la cuenta de Tumblr de la autora para ver la publicación más reciente. Y, por ejemplo, todo esto que está publicando ella, que empezó, si no me equivoco, en agosto, lo va a estar haciendo todos los lunes durante un año. Esa es como la historia. La historia se llama The Secrets of Blackthorn Hall, o Los secretos de... Es la casa Blackthorn. Y son estos personajes y yo estoy feliz de la vida Sí, porque lo no se notamos termina. un poco. No se termina. O sea, yo estoy muy feliz. Sí, mira, híjole, no sé, yo tengo, ahora que lo mencionas, ya tengo dos posturas, ya una un tanto un poquito crítica y hay otra que como lector entiendo. La verdad yo también he estado enamorado, sí, he sido de los que se han enamorado de sagas, bueno, al menos en los videojuegos, eh, de una saga que se llama Battleshot, que Ok. neta me encanta, me encanta. Quiero saber más de los personajes. Lamentablemente, pues el autor de estos videojuegos, el estudio ya cerró. Y sé que no va a haber más a menos de que pues el dinero hable antes. Pero yo estoy seguro que el autor no va a regresar a realizar esta serie de videojuegos. Y pues ni modo, tengo que vivir con eso. Pero si me dieran la oportunidad, y seguramente debe de haber comunidad de estos fans de este videojuego escribiendo y demás, pues estoy seguro que me gustaría, ¿no? Claro. Y me gustaría pues enterarme. Ahora quizás lo que puedo poner aquí en cuestión es que si no es un tipo de pues de consumo un tanto capitalista, voy a poner aquí una pausa antes de que me empieces a crucificar. ¿Por qué digo esto? Es que por lo que veo quizás aprovechamos sobre un tema que ya está hecho para seguir sacando y sacando y sacando. Está bien, pero ¿qué tanto de esto aporta algo al lector? Por ejemplo, hablando de Circe, a mí me parece una muy buena propuesta Circe porque está resignificando el papel de esta diosa, sí es una diosa, ¿verdad? Sí. Esta diosa desde un punto de vista feminista, ¿no? Feminista, perdón, en este caso. Entonces es un aporte diferente, tiene una carga o un valor diferente al que tenía la historia principal. Claro. Entonces, ¿tú qué opinas? O sea, ¿qué hace que una obra, por ejemplo, en el caso de Alicia en el País de las Maravillas con la Reina de Corazones, que aporte algo a esa historia o qué otro valor le podría aportar? Yo creo, es que la cuestión con el retelling es que su valor principal Ajá. es la nueva perspectiva. Mm. ¿Ok? Y regreso al ejemplo de los griegos. O sea, ¿cuál es la diferencia de leer la historia de Electra de Sófocles a leer la de Esquilo? Pues lee cualquiera de las dos, Sí. es lo mismo. No, bueno. O sea, así suena el argumento. Exacto. O sea, no es lo mismo, es distinto. Y yo sé que puedes decir, no, es que son los autores clásicos, es una tragedia. Sí, es eso, ok. Pero igual puede haber personas que digan, ay, qué flojera, voy a leer una historia escrita hace miles de años porque no leo algo que se publicó recientemente. Creo que la intención autoral, en ese caso, creo que sería lo esencial que tú dices, ¿no? La visión de cada autor, la intención autoral, sí. En este caso de Sófocles y Esquilo, ¿no? Sí. Pero en este caso, ¿cuál sería la intención autoral de no querer explotar una saga? A eso me refiero. Quizás era la explotación de una saga, por ejemplo, Harry Potter, ¿no? Que sigue la autora tratando de sacar más, pues mira, más contenido. En el caso de Cazadoras de Sombras, la autora sí tiene todo un plan. O sea, ella ya dijo... Ella ya tiene... O sea, tiene todo tan bien planeado. Es que yo la admiro. Ella dijo... muy bien. Yo voy a escribir tantos libros y faltan tantos. Se va a terminar cuando se publique el libro número... No sé qué número sea, ¿no? Pero ella tiene un plan. Ella ya tiene un plan y ya va a terminar
se llama Las Crónicas de Cazadores de Sombras, digamos, todo este universo que creó. Dijo, las Crónicas de Cazadores de Sombras terminan con tal libro. Que no sé, no he revelado todos los títulos, pero por eso no digo el título. Y tú te quedas, no, es que van a ser como 30 libros. Yo estoy feliz por eso. Sí. Pero ella no escribe nada solo porque sí. No, o sea, tú puedes decir, bueno, o sea, por ejemplo, lo que está publicando en Tumblr, tú dices, pues ¿eso qué? No. Lo que está publicando en Tumblr tiene un valor muy importante para lo que va a suceder en los libros que vienen a continuación. Y lo que está publicando en Tumblr es completamente gratuito. Cualquiera puede acceder a crearse una cuenta en Tumblr y leerlo. Digo, cualquiera entre comillas, ¿no? O sea... Híjole. Eso es gratis. Y eso ella pudo haber escrito la historia y publicarla como un libro. O sea, su editorial lo hubiera aceptado y hubiera publicado ese libro, pero ella no quiso porque ella dijo, no, esto es para mis fans, yo lo voy a publicar en mi cuenta de Tumblr, es completamente gratuito. Y es que tiene traductores, o sea, ella, la cuenta de Tumblr original tiene no sé cuántos traductores. Y si lo quieres leer en español, hay una traducción oficial al español y es gratuito, o sea... Sí. De capitalismo, pues sí podría ser, porque yo, o sea, ya sé. Perdón que te interrumpa, se ve que estás bastante emocionada, se ve, sí, mira, ya empezamos una discusión en la cual no sé si podamos regresar después, pero bueno, vamos, es bastante interesante todo. Mira, me estaba acordando de Walter Benjamin, ¿no? Y su famoso libro de la reproducción, ¿no? Ajá. Del arte. Y yo entiendo, ¿no? O sea, en este sentido, pues ella lo hace porque le gusta escribir. Claro, no lo haría, ¿no? Obviamente también está el negocio, no vamos a ser ingenuos. Y obviamente, pues el escritor tiene que trabajar. Yo sé que es un negocio. Yo estoy perfectamente consciente de eso. Pero a lo que voy es... Tú que lo has leído, porque yo la verdad no, apenas, y he visto en tu librero la cantidad enorme de libros que tiene de esta saga, la verdad. No son todos, ¿eh? Yo tengo como propósito conseguirlos todos. Sí los va a conseguir, pero ¿tú crees en esto del arte por el arte? O sea, privilegiar primero el contenido antes que el producto. Yo creo que depende del autor. Okay. Yo creo que sí hay personas y autores que lo hagan y va a haber quienes lo hagan simplemente porque ya es un éxito y quieren... dinero y pues aprovecharse de la tendencia. Yo no creo... No creo, en este caso de la autora de Cazadores de Sombras, yo no creo que Cassandra Clare lo haga por el dinero y te voy a decir por qué. Uh-huh. Sí, sigue sacando libros de Cazadores de Sombras, pero no es lo único que escribe. Okay. Tiene otra saga que está sacando en colaboración con otra autora, tiene otros relatos que no son de Cazadores de Sombras. Uh-huh. Y sinceramente, yo no los he leído. Uh-huh. Hay fans de la autora que sí los habrán leído y demás. Hay quienes solo lo leen porque pues es ella y la aman. Pero yo siento que si fuera solo por el dinero, ella solamente escribiría de Cazadores de Sombras y no escribiría otras cosas. Sí. Digo, ya llega un punto en el que ya no... Por ejemplo, Stephen King, que es otro... Uh-huh. Que ya para poner un poco la discusión a nivel... Pues Stephen King es otro de mis autores que me gustan mucho. Uh-huh. Pero pues algo que se le critica mucho a Stephen King es que es en su producción. O sea, escribe tanto que ya no hay necesidad de que se vendan sus libros. Porque ya con la inmensa fortuna que tiene, ya uh-huh. no vale la pena de que siga publicando a nivel comercial, ¿no? Uh-huh. Pero entiendo que él tiene una visión. A lo mejor no es el escritor más bueno, pero sí tiene una visión diferente del género del terror. Uh-huh. En este caso, por ejemplo, tú cuál crees que sería la aportación en esta saga enorme, ¿no? Porque, bueno, Stephen King también tiene una saga que se llama La Torre Oscura, bastante interesante. Yo no la leería, la verdad, ajá. Pero sí entiendo, ¿no? El valor que le ofrece al lector. Te voy a contestar la pregunta y ya nos desviamos del tema para regresar al tema original. Cassandra Clare escribe fantasía, pero es fantasía urbana.
Ajá, o sea, yo estoy enamorada. Tesis. Es fantasía urbana. Y es muy interesante porque es que no importa la ciudad en la que estén sus personajes, Londres, Los Ángeles, Nueva York, o sea, es el mismo universo, o sea, es una ciudad completamente distinta, las ciudades son muy importantes, es fantasía urbana, pero tú sigues sintiéndote dentro del mismo mundo. Ajá. Y es algo es increíble, es increíble. Sí. Y la cuestión es que yo siento que ella experimenta con muchas cosas porque te lo juro que lo que hizo en los últimos libros que yo leí, o sea, no son los últimos que ha sacado, pero los últimos que yo leí me quedé como de, ¿qué? Espérate, ¿esto es fantasía o esto? O sea, es que ya en un punto dije, es que esto tiene toques de ciencia ficción, pero para nada es ciencia ficción, sigue siendo fantasía. Creo que ella está experimentando con el género y, no sé, yo veo muy poco probable que la academia vaya a estudiarla. Pues es lo que decíamos la vez pasada, a veces la academia... no estudia en el momento adecuado las obras que en un futuro van a ser relevantes, ¿no? O sea, quizás si ahorita ya dejaron pasar una obra que en un futuro, en 50 años, la vaya a recuperar un crítico y vaya a decir, ¿cómo no vieron esta genialidad, no? Quizás este sea su caso. Es que, te lo juro, yo siento que ella está experimentando con el género. Y es que lo hace tan bien, o sea... Es que hay cosas que tú dices, es que, ¿cómo es posible que haya hecho esto y que le haya quedado tan bien, que lo haya hecho tan bien? Sí. Pero bueno, a lo que iba. Sí, regresando al tema principal. Después podemos hablar. Está súper bien. Después podemos hablar a profundidad de este tema. Ajá. Pero a lo que iba. El consumir contenido de personajes con los que ya estás encariñado, de un mundo que ya conoces, que te gusta, es atractivo de las sagas. Es el mismo atractivo del retelling. Sí. Es decir, no sé, pon tú que estás muy fan del Mago de Oz y entonces leíste el Mago de Oz, pero tú quieres leer más, tú quieres más de este mundo, entonces tú vas a buscar retellings, o a lo mejor no los vas a buscar, pero si lo encuentras, igual te da curiosidad y los lees. Y entonces estás regresando a un mundo que ya te gusta, con personajes que ya conoces, y lo disfrutas. Y, o sea, creo que esto tienen en común tanto los fanfics, como las adaptaciones, como las sagas, los retellings, que es de lo que estamos hablando. Sí. Es eso, o sea, el atractivo que tienen, digamos, para el público es precisamente eso, que estás regresando a consumir algo que ya sabes que te gusta. Y te digo, no quiere decir que absolutamente todos los retellings te van a gustar. No, habrá unos buenos, otros malos, o no sé, o sea, no estás obligado a que te gusten. Puedes decir, no, es que arruinaron la obra o lo que tú quieras. No creo que el retelling sea un género que a todos les guste, pero está ahí, existe. Y de alguna u otra manera es un tema muy vigente. Muy vigente porque las personas lo están consumiendo. Ahí está, consumir. No es cierto. Sí, es que sí, la verdad, sí, uno como fan, y creo que es algo que el internet pues ha dado pie a que se creen estas comunidades de fans, que se reúnan, convenciones, demás, que incluso ya tomen canónico pues tweets, ¿no? O publicaciones que hacen autores, ¿no? De, en mi obra, este personaje es fotógrafo, ¿no? Por decir algo, ¿no? Que pues no viene explícitamente en la obra. Ahora, no sé si vas a agregar algo más de los elementos o 3 características. Pues es que principalmente, o sea, digamos que el retelling, es que no hay mejor forma de describirlo, es volver a contar. Y lo que puedes hacer es que puedes tener la obra original y tomarla y simplemente con cambiarle algo, con ponerle tu punto de vista, pues ya... Ay, bueno, me espantó la paloma. Sí, ya ahí ya tiene como otro valor. Estaba acordándome el Aleph de Borges. No, claro, por y el Aleph engordado, ¿cómo era? Sí, ok. Ajá. ¿Ves que existe? Bueno, o sea, no se está ocultando. Se tomó el Aleph y se hizo más
gordo, literalmente le agregaron ahí palabras y otras cosas, ¿no? Y existe una demanda por plagio. ¿Hasta qué punto es plagio? ¿Hasta qué punto es intertextualidad? ¿Podríamos considerarlo un retelling? Es que, mira, ya metiéndonos en el plagio es exponer todo como alguien más ya lo hizo, ¿no? O sea, y adjudicarse la propiedad intelectual de esa obra, ¿no? Pero intertextualidad, ya lo ha dicho Borges, ahorita que lo sacas a la mesa. Es como si es como lo que hizo el Pierre Menard de esta obra que se llama el Nuevo Quijote o Pierre Menard Pierre Menard, autor del Quijote. Autor del Quijote, sí. Que pues este sujeto intenta contar o reescribir el Quijote palabra por palabra. O sea, prácticamente intenta plagiar. Pero no puede hacerlo porque del Quijote a donde está él han pasado 300 años. De esos 300 años han pasado muchas cosas. Entonces no importa que lo vuelva a escribir palabra por palabra. El Quijote va a ser diferente porque del momento en el que lo escribió Cervantes al momento en el que lo está escribiendo Pierre Menard, o sea, han pasado muchas cosas. No hay un Quijote. Incluso si lo llegase a publicar hoy en día, habrían diferentes interpretaciones, ¿no? O sea, creo que es eso también. Y es que, por ejemplo, tanto en el caso de Circe como en el de Heartless, por ejemplo, pues las autoras han hablado al respecto. Madeleine Miller aclaró que ella lo que quería era contar la historia de Circe como no se había contado originalmente y por supuesto está impregnada de su visión porque es una visión actual. Es una visión actual de una mujer. Claramente no va a ser lo mismo que la visión de los griegos a través de un hombre. Es completamente distinto. Y en el caso de Heartless, de Marisa Meyer, ella incluso hay una nota de autor donde ella te dice, bueno, lo que yo quería era saber cómo este personaje llegó a ser lo que es, por eso escribí este libro, traté de mantener el mundo lo más fiel posible al creado por Lewis Carroll, pero contándolo con mi propia escritura. O sea, la escritura de Lewis Carroll es surrealista, te enredas, es confusa, es muy interesante porque te mantiene ahí atrapado. Y la de Marisa Meyer, o sea, tú le crees que es el país de las maravillas, pero su escritura es muy clara. Pues es lo que pasa, o sea, en este caso, Lewis en Alicia, pues estaba todo el movimiento surrealista, y no sé si esta autora sea inglesa también, pero... no sabría decirte, no, sinceramente no recuerdo. Pero creo que el elemento más importante es que, para empezar, ya pasaron tantos años, ya las corrientes son diferentes, y por más que intente sumergirse, tratar de imitar esa narrativa surrealista, pues ya es diferente, ya... Pues creo ella en realidad no estaba tratando de imitar la escritura surrealista, ella más bien estaba tratando de recrear el mismo mundo, que es lo mismo que hacen los fanfics, pero ella lo está diciendo, o sea, todos lo saben, o sea, es que no trata de ocultarlo, era lo que decíamos hace rato, no se trata de ocultar, no se trata de esconder. Ella dijo, yo quería saber cómo este personaje llegó a ser lo que ser, escribí este libro, traté de recrear el mundo desde mi propia escritura, no creo que sea la palabra tal cual, porque no es eso, pero digamos que es la mejor forma que encuentro de expresarlo, como de adueñarse de los personajes para contar la historia. Y yo creo que lo hace muy bien. Y de hecho, al final de la novela, tienes ahí un listado con todas las referencias que hay en la novela, tanto Alicia en el País de las Maravillas como a otras obras. O sea, por ejemplo, ahí menciona, hay un poema y viene la nota al final de este poema es de autoría de X autor. Eso es muy redundante, lo siento. Este poema fue escrito por X autor y es el poema que
bla, 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 Sí, ¿no? sí, sí. O sea, ahí viene todo. O sea, ella tomó muchas referencias de otras obras, no solo de Sí, Alicia, claro. y al final explicó que estaban ahí y que las tomó y explicó por qué lo hizo. Sí, sí lo imagino. Imagino que hacer un retelling en general debe de ser muy, agotador. No solo por... O sea, yo creo, quién sabe, que tienes que estar al pie así de la información. O sea, literal tienes que saber que el escritor esto en ese momento, que esto y aquello que intentó sacar, o que ya tenía una visión general, ¿no? Ujú. Lo veo, por ejemplo, igual y tampoco es muy de... ¿Cómo se llama? De esta mesa. Pero el anime, hay un anime que me gusta que se llama Naruto, que creo que todo el mundo lo ha visto. Sí. Bueno, pues saben que creo que todo el mundo lo ha visto, ¿no? Y si no lo has visto, velo a ver. A Naruto, pues está escrito, el manga está escrito por un autor, no recuerdo ahorita el nombre. Y pues hizo 2 sagas, ¿no? Naruto normal, Naruto niño y Naruto Shippuden. Y hasta ahí Ajá. terminó la saga, pero los fans querían más. Tenía el autor tenía un aprendiz, el cual decidió seguir la saga con los hijos de los personajes, Ujú. que el cual ahorita se llama Boruto. Y literalmente, o sea, sí, creo que sí podría decir un artista, porque literal el detalle más insignificante lo respeta, o sea, sí trata como de ser fiel a la obra original y creo que eso también tiene un Ujú. valor artístico. Pero sí, eso. Sí, 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 imagino que ha de ser agotador. es que es un compromiso muy grande escribir un retelling. Y yo creo que también un fanfic. Yo nunca he escrito un fanfic. No sé si tú alguna vez hayas escrito un Cuando fanfic. empecé a escribir, hacía fanfic, de hecho, Ajá. Y es que es algo muy interesante. O sea, a mí me encantaría. Si alguien que nos está viendo escribe fanfics, podría contactarnos para hacer una. adaptación. No, una entrevista. Quiero preguntarle Ok. cosas. Y aquí lo compartimos Sí, en, sí, en sí. burbuja. Estaría muy interesante, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. hablar con alguien que, no sé, escriba fanfic o Ujú. que haga retellings. Ajá. Este. Para ver, o sea, cómo es este proceso creativo, ¿no? Porque al menos para mí no deja de ser un proceso creativo. Sí, 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 sí. Sí tiene eh, muchas, pues muchas herramientas creativas el hacer un fanfic. Y además, pues yo siempre recomiendo que hagan fanfic para los chicos de escritura creativa, porque es como robar ideas, ¿no? A veces, de hecho, voy a tomar el ejemplo de Austin, de este autor que escribe el libro de Roba como un artista, que él estaba esperando una película, la segunda parte. Él en su cabeza se había hecho una historia, ya, o sea, en su cabeza ya estaba la segunda película y se decepcionó cuando salió la verdadera película, la Ajá. secuela, se decepcionó, dijo, no, en mi cabeza, este, Esto era esto era fantástico. fantástico. Era- Y bueno, esa historia que tenía en su cabeza terminó siendo otro libro. Mm, Entonces, es eso, o sea, hacer con lo que tienes nuevas historias. claro. Entonces, ahí está el tema. Si el retelling es un género que vale la pena o no, creo que ya queda a consideración de cada quien. Ajá. A mí me parece muy interesante. Y precisamente como me parece muy interesante, tengo ganas de leer más retellings. Hasta el momento los únicos que puedo contar que he leído son precisamente los que ya mencionamos. Circe, Heartless, La Bruja del Mar. Pero sí tengo ganas porque hay muchísimos allá afuera. Sí. Y decir, bueno, ¿qué pasa con todo esto que llama tanto la atención, ¿no? Y yo sí creo firmemente que es eso, que puedes tener más de lo que ya te gusta. Porque Sí. muchas veces queremos más. Digo, hay quienes te quedan satisfechos, es perfectamente válido y está bien, pero hay quienes queremos más y los retellings nos dan eso que estamos buscando. Sí. ¿De qué obra harías tú un retelling? Uy, yo creo que... Yo creo que de Orgullo y Prejuicio. Orgullo y Prejuicio. Me encanta, es de mis libros Sí. favoritos, pero solo es uno. ¿Eh? Debe de Ajá. haber algún punto de vista que no se ha contado de esa Sí, y historia. de hecho sí hay retellings de Orgullo y Prejuicio. Sí.
Y tengo ahí como la incertidumbre de buscarlos y leerlos y ver qué pienso, ¿no? O sea, está interesante. Si algún día lo hago, vamos a regresar para hablar de ello. Sí, sí, sí. Y bueno, no sé, Juan, ¿quieres agregar algo más? Pues nada, que me quedé picado con lo de Cazadores de Sombra. Igual si la gente lo pide, lo puedo leer. Y hacemos una mesa sobre, bueno, del primer libro al menos, ¿no? Sí, podría ser. Podríamos incluso hablar de sagas o algo así, estaría ¿no? muy interesante, O sea, sí. Es un tema interesante. Pero bueno, de momento creo que nos estamos quedando sin tiempo. No sé cuánto tiempo llevamos grabando. No sé si la cámara sigue teniendo pila. Quién sabe. Pero si en algún momento se cortó el video, pues nada, ya tendrán por aquí una imagen. Una imagen y pues creo que ya podemos ir cerrando, ¿no? Sí, bueno, antes de despedirnos, recordarles que tenemos redes sociales. Sí. En Facebook nos encuentran como Burbuja Literaria, en Twitter como Burbuja Literar 1 y en Instagram, iba a repetir Facebook, no. En Instagram y en TikTok como Literaria Burbuja. Sí. Y no olviden, ya sea en Spotify o en YouTube, suscribirse, seguir el podcast. Compártanlo. También compártanlo y déjenos sus comentarios. Sí, queremos saber qué piensan de esto. De los retellings, si les gusta, si han hecho fanfic. También si hay alguna obra que nos recomienden, algo. Sí, aquí estaremos leyendo sus comentarios. Y bueno, muchas gracias, Juan. A ti, Katia, por este tema tan interesante. Sí. Y bueno, nos escuchamos a la próxima, burbujitas. Adiós. Bye.